vamos a estar hablando sobre política electoral. Me acompaña Carlos Monterrosa, él es catedrático y analista, politólogo del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA. Quiero darle más cordial bienvenida. Carlos, ¿qué tal? Estamos a la orden. Un saludo a Rudy. Me acompaña otro politólogo, él es Rudy Reserve, él es director de la Maestría de Ciencias Políticas de la UCA. Muchas gracias por la invitación. Son muchos temas de los que podemos hablar con ustedes hoy, el día de hoy, pero quiero centrar principalmente el análisis en las encuestas, en los resultados de las encuestas y particularmente en la encuesta que se publicó hoy de la UCA. Quiero comenzar por un dato que, más allá de la intención de voto, amigos televidentes, a mí me pareció alarmante, sinceramente, un dato que lo voy a leer de manera textual y quisiera la opinión de ustedes sobre esto, que un poco más del 80% de la población asegura haber recibido poca o ninguna información sobre la forma en la que se va a votar en las próximas elecciones legislativas. Podría analizarse un poco en algunos elementos. El primero que remarcaría también es cómo ha sido este proceso de entra unos nuevos magistrados al Tribunal Supremo Electoral, tienen que asumir una elección que tiene unas variaciones particulares y que ha pasado por un proceso de discusión en Asamblea Legislativa y se llevó un tiempo mucho más de lo esperado, ¿no? Porque implicaban reformas al Código Electoral, por las disposiciones de las listas abiertas, denominado como voto cruzado. Pero claro, este dato te puede decir que las personas en alguna medida tienen un desconocimiento de cómo se va a hacer. En este caso puede partir de la idea de que el Tribunal Supremo Electoral, tal vez su campaña de sensibilización, de orientación, educación, ha sido un poco más tardada del usual, porque ahora el mecanismo va a variar en el proceso de elección. En elecciones anteriores, pues como sabíamos, estaba la marca de los rostros o la bandera, ahora las personas tienen la posibilidad de seleccionar otras opciones dentro del partido político. Entonces, probablemente las personas pueden ver que lo perciban como más complejo el proceso, aunque va a requerir un proceso de mayor educación ciudadana, mayor formación de instituciones, del mismo tribunal y organizaciones de la sociedad civil en el tema de educación electoral. Yo creo que el tema de no tener mucha información viene por todo lo que sabemos. De alguna manera, la decisión que se tomó, que tomó la Corte Suprema fue bastante tardía. Mucha gente dijo que, está buena la decisión, pero tal vez el momento de aplicarlo no era el adecuado, ¿no? Hay argumentos para eso y recordamos toda la discusión que tuvo el mismo tribunal para poder decidir y qué iba a hacer, cómo va a contar, y hasta ahora no está muy claro cómo se cuenta eso, al menos la información no sale. Entonces no extraña que tanta gente diga que no ha recibido muy poca información. Ahora, has preguntado sobre la posibilidad de que esto afecte la participación. Sí. Yo creo que eso, más que la participación, tal vez esto pueda tener mayor impacto en la forma como la gente termina votando, ¿no? Si la gente no tiene seguridad siente que no tiene mucha información de cómo cruzar, ¿verdad? Y teniendo la oposición, entonces lo más probable es que vaya por lo que conoce, por lo seguro que es por bandera. En la medida en que la gente no sepa muy bien cómo hacerlo, podría ser que termine anulando sin saber, ¿verdad? Porque no tiene información su voto. Entonces estos son parámetros que tenemos nosotros que monitorear para ver y qué ha pasado. Evidentemente todas las elecciones tienen una cantidad, un porcentaje de voto nulo respecto de la participación, pero si observamos que es inusual, tiene un número muy alto respecto de lo que sabemos, ya podríamos atribuirlo a esta falta de conocimiento. Hay gente que comentaba, lo relacionaba con lo que está sucediendo actualmente, señalamientos del tribunal hacia el Tribunal Supremo Electoral por el tema de las banderas. Pero lo cierto que es una institución que en la elección pasada, en el 2014, también fue señalada, se debatió sobre el desempeño o la función que ejerció el Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué opinión tienen ustedes de esto, del nivel de confianza que se ha reducido hacia el Tribunal Supremo Electoral?
Bueno, retomando un poco la idea que menciona la encuesta, el dato que aparece que el 56.9%, 57% de la gente expresó poca o ninguna confianza. Estamos hablando un poco más de la mitad, ¿verdad?, de la población encuestada. En ese caso, yo retomo un poco la idea con la cual lanzabas tu pregunta, Alicia. Puede traer un poco el desgaste, no sé si la palabra apropiada sea desgaste, pero lo que ocurrió en un proceso, el calendario electoral también ajustó, que 2014 y 2015 hemos tenido elecciones muy cercanas, elecciones presidenciales a doble vuelta. Ajá. Y eso y considerando un proceso de resultados de elección presidencial muy ajustados, que significó, pues en este caso Arena pidió impugnación de algunos casos, revisión de acta por acta, y el tribunal, pues a mi criterio, reaccionó de una manera apropiada para resolver ese conflicto. Pero claro, la idea todavía para los ciudadanos podría quedarse esa imagen de lo que ocurrió en el 2014. Ahora en el 2015 le agrega la complejidad del proceso de elección, en el sentido que hay otras posibilidades con las que personas pueden hacer marcas, pero también si no tienen mucha información o certeza de cómo se hace, eso puede en alguna medida minar la apreciación que el ciudadano o la ciudadana tenga sobre la institución. Bueno, y como decía Carlos, nos tiene que preocupar por la razón, ¿no?, que el árbitro tiene que tener credibilidad y entonces que la gente no confíe, tiene poca o ninguna confianza. Ahora es 59.7, ¿no? 50. Y en la de 2014 era 48.5, ¿no? Bueno, como 56.9. Sí, entonces son como 11 puntos de diferencia que hay que preocuparse en este sentido. Pero también es un dato, ¿no? Y yo suelo decir eso, nosotros los politólogos miramos, nos gustan las series, entonces un dato no suele ser suficiente para interpretar, pero es irónico, ¿no?, que este bajón viene justo en el momento en que se ha despartidizado el Tribunal Supremo Electoral. Es muy interesante eso. Y también esto, ojo, también vale para lo que decía al principio, es un dato, pero si nos quedamos en un dato, uno podría concluir, bueno, entonces despartidizar no era buena solución. No quiero decir que esta es la conclusión apropiada, pero cuidado con quedarse con un dato. Pero igual uno, mencionabas el tema del año pasado, todas las impugnaciones, pero también está el tema que este tribunal que organizó la elección de 2014, hay que recordar que la mayoría de sus miembros llevaban 10 años. Y la gente suele desechar lo viejo por lo nuevo. La experiencia también cuenta, saber cómo hacer las cosas. Pasemos al tema de la intención de voto. Tú tienes los datos ahí, y Carlos. Bueno, ciertamente con la intención de voto, por lo menos la información que presenta la encuesta ahora socializada por la mañana por el UDOP, la intención a nivel de diputados se ve en Arena 23.4%, FMLN 28.9%, Gana 5.9%. Bueno, claro, podemos ver... nuevamente, un punto es la intención de voto en el momento que a la persona se le consultó, y otro pueden ocurrir distintos estímulos antes de llegar al 1 de marzo o en el mismo día, que puede cambiar el proceso. Entonces siempre es justo de las cosas más interesantes, pero también como complejas de darle una medición con más detalle, con más precisión. Claro, con estas cifras podríamos considerar que una composición parlamentaria más o menos parecida a la que actual está en la Asamblea Legislativa. Claro, el punto está cuántos escaños obtiene el FMLN, o en este caso Arena, que le permitan tener una alianza con otros partidos para lograr la mayoría suficiente, la mayoría simple, para lograr la toma de decisiones o por lo menos aprobar sus proyectos políticos, trasladados a nivel legislativo. En el caso de la intención de voto por alcalde en San Salvador, pues los datos muestran que la intención por partido es casi el 50% para el FMLN, 49.5 versus 30% de Arena. Claro, ahora la variante está la representación proporcional en el Consejo Municipal. Entonces, su configuración implicará, claro, si se obtuviera este resultado, que gana el alcalde, el síndico y una cantidad de concejales, en este caso el FMLN, pero implicaría también participación de otros partidos, de otras personas para la configuración de un consejo, claro, a la postre de las reformas que se han dado a nivel electoral, pluripartidarios, y donde se espera
ya quizás me estoy adelantando demasiado, pero donde se espera una discusión, un proceso de negociación política en la que se buscan lograr acuerdos en materia municipal. Pero también cuando miramos los resultados electorales, encontramos que a veces hay diferencias, y es bastante común en El Salvador que pase eso, entre la cantidad de votos que saca un partido a nivel en las elecciones municipales y versus lo que saca en las elecciones legislativas. A veces saca menos en la legislativa que en la municipal. Eso explica pues que la gente se va en la municipal por la figura, etcétera, y en este sentido, aun cuando la figura pueda ser importante, tal vez no pudo arrastrar lo suficientemente al partido. Tú dijiste una palabra que se usa mucho en ciencia política y es el efecto de arrastre. Yo recuerdo haber leído de que en las presidenciales sí tiene un efecto en otras elecciones. Sí, es cuando es por la concurrencia, ¿no? Cuando concurren las elecciones legislativas con las presidenciales, suele ser, la presidencial suele arrastrar los resultados de los partidos en la legislativa. Tuvimos el ejemplo, por ejemplo, en el caso de 2009, por eso los partidos Arena y PCN decidieron, ¿verdad?, hacer primero las elecciones legislativas en enero y después se hicieron las presidenciales se hicieron después las elecciones presidenciales para evitar este efecto de arrastre que pudiera significar que los partidos pequeños no tuvieran suficiente voto, ¿no? Se hizo en el 2009 con esta pretensión acá y esto es lo que esperamos. Entonces alguien podría suponer también el alcalde o el candidato a alcalde, en la medida de su posibilidad, puede tener como un efecto de pequeño presidente, para decirlo de esta manera, en su municipio, arrastrando el resultado que tiene su partido en este municipio. Pero estas son teorías, las hemos testeado en otros lados. Lo que necesitamos es ver qué pasa acá. Es que también hay un tema que probablemente tiene que ser una variable de investigación respecto a esto del arrastre, pero es la figura que la ciudadanía puede tener de la instancia local como instancia más cercana, porque vos ves el caso de los diputados que es más cercano en los procesos electorales, que aún así todavía resulta complicado identificar qué diputado, en el caso de San Salvador, por el departamento, va representando a qué instancias o a qué municipios. En el caso de los consejos municipales resulta más evidente el caso, particularmente la figura del alcalde, la alcaldesa, porque se trata, o los partidos tratan de hacer de carácter más personalizado esto. Pero lo que sabemos realmente es que en la toma de decisiones hay un consejo municipal en donde participan, en donde cada concejal tiene una distribución de tareas. Claro, el representante del consejo municipal es el alcalde y quien lo preside, pero también la responsabilidad de la toma de decisiones, de los proyectos que se tratan a nivel local, parte por estos. Pero claro, para los partidos resulta mucho más práctico, más fácil marcar la imagen de un candidato o de una candidata para el consejo municipal por el liderazgo, y se suma este tema de como un pequeño termómetro, ¿no?, para medir si son mini presidentes o mini presidentas como figuras candidateables. Y siempre se ha mencionado en términos... Sobre todo en San Salvador. Justamente eso, en términos generales se habla del caso de San Salvador como la plataforma o el trampolín pensando en presidenciales. Eso pues dependerá, aunque sí se han dado casos de figuras que han sido alcaldes de San Salvador y que luego posteriormente se lanzan como candidatos presidenciales, algunos con resultados exitosos, otros no. Pero se toma el caso de San Salvador evidentemente por el significado que puede tener la capital, por cómo se centran los partidos políticos en hacer esta campaña y por eso la figura. Pues será interesante ver en los resultados qué ocurre con la persona que resulte como alcalde electo. Bueno, en el caso de los debates, particularmente creo que es una oportunidad interesante para conocer un poco más ciertos despliegues de los candidatos. Su manejo de comunicación, manejo de dar sus mensajes, capacidad de generar contraposición a las posturas de su adversario político en este caso. Y yo quiero dejar la idea de que los debates, más allá de que puedas leer distintos comentarios en las redes sociales, que esto no me gusta, que esto no me interesa, etcétera, en los momentos que se hicieron ambos debates, que los que se llevaron en los dos canales que se hicieron, a la gente le interesaba.
Ajá. A la gente le interesaba. ¿Por qué le interesaba? Tú mirabas las redes sociales, la línea del tiempo de Twitter, de Facebook, de lo que sea, Sí. la gente daba opiniones. Más allá, dejaban de ver otros eventos deportivos, de música, lo que tú querrás, pero estaban pendientes. Entonces, eso es interesante en el sentido que captura la atención para ver cómo se mueven. Y por una razón también muy interesante, Alicia. En este país poco ha sido la práctica de generar debates por el tema de los formatos. Si ustedes, amigos, se recuerdan, amigas, Rudy, te recordarás cuando fueron el ejercicio que se quiso hacer en el 2014. Eso no fue un debate para las elecciones presidenciales. Para el debate que armó Asder. Que digamos, más bien fue un proceso de presentación de ideas, de intenciones a preguntas muy concretas. Pero ahora, en ambos debates, en el caso de Edwin Zamora y Nayib Bukele, sí pudimos observar más tiempo, mayor espacio para participar. Aunque, claro, podríamos tener nuestras valoraciones sobre el formato de este. Porque un formato en el cual vos estableces rigidez en el tiempo le obliga a un candidato a limitar su participación y centrarse en algunas ideas. Segundo, creo que también pasa para el análisis el tipo de preguntas que se hacen. Si tú haces en una pregunta, como fue en unos, particularmente se notó más en el segundo debate, preguntas que eran 3 en 1, resultaba poco complicado en 3 minutos o 2 minutos responder estas preguntas, y sobre todo si eran preguntas generales o etéreas, poca posibilidad le daba al candidato de responder, sino más bien contraargumentar o lanzar en buen salvadoreño una cascarita al otro para ver si caía en el juego, porque eso es un debate, el tema de la imagen, ¿no? Entonces yo remarcaría estas ideas para esto. Primero, no tenemos cultura de esto. Entonces, como no tengamos cultura, difícilmente pueda haber influido, para empezar. Y nosotros tenemos que, hay mucha, por eso es importante la ciencia política para los países recién democratizados y especialmente para nosotros. Hay un montón de cosas que no sabemos, ya tenemos que investigarlas. Por ejemplo, ¿en qué momento los salvadoreños deciden su voto? Y eso está muy poco estudiado. ¿Por qué votan como votan? Hay encuestas que dice, es que se le pregunta a la gente, ¿ya tiene definitiva su decisión? ¿Verdad? Pero en todos los países, en todo caso, el porcentaje que suele definir su voto en función de los resultados del debate suele ser mínimo. Entonces, digo, eso para empezar. Ahora, se suele decir, los candidatos no ganan elecciones por su desempeño en el debate, pero sí lo pueden perder, ¿no? Es más fácil perder una elección. En Estados Unidos se ha visto estos casos, en los debates presidenciales. Es más fácil perder una elección por cómo se comportó en el debate a ganarlo por cómo se comportó. Entonces, por eso suele ser el ejercicio de los candidatos en los debates es asegurarse, por lo menos para no tener un mal desempeño. Y hay una cosa más que quiero decir. En muchas partes, por ejemplo en los Estados Unidos, los debates suelen organizarlos con ayuda de universidades. Y yo creo, no es que los periodistas no pueden, no es lo que quiero decir, pero a veces por la profundidad que se requiere para abordar un tema político, entonces se necesita gente experta en política. ¿Qué posibilidades hay de que este tipo de estrategia de los partidos políticos, donde regalen escobas o sacos con granos básicos, pueda realmente influir? Yo no podría decir lo hace automáticamente. Lo que puedo decir que hay varios estímulos que pueden influenciar el comportamiento de una persona a nivel electoral. Por ejemplo, nosotros tal vez ahí caemos en un sesgo. Me refiero en términos general de que quisiéramos un sesgo de carácter deseable. Quisiéramos que la gente votara de manera racional o en función de las propuestas. Pero pueden existir otras maneras por las cuales la gente toma una decisión para participar en o por un partido. Puede ser. ¿Qué los motiva? ¿Qué los puede motivar? Pueden pasar muchas cosas. El tema, nosotros quisiéramos que fuera racional, es ver las propuestas, pero si tenés unas propuestas que son tan etéreas y no identificas, entonces, ¿de qué otro elemento te sumás? Puede ser sensibilización o socialización en su familia, que tienen simpatía ideológica o partidaria que puede tener una influencia, o cercanía porque se ven favorecidos por algún tipo de insumo que se les facilita. Es decir, y con esta idea cierro, que entender el comportamiento electoral es un tema muy complejo, pero a la vez interesante y que se requiere más investigación, pero podríamos ver qué variables podrían estimular ese comportamiento en territorios específicos, si hablamos a nivel municipal o también comportamiento a nivel. Rudy,
No sé si recuerdas algún dato o alguna investigación que se haya hecho desde la maestría política que nos pueda dar algunos indicios de cómo se vota, sobre todo en el área metropolitana de San Salvador, en las grandes urbes. Bueno, hasta hace poco teníamos algunas certezas, ¿no? Sabíamos que cuanto más urbano es, mayor era la probabilidad de que el FMLN tenga mayoría de votos, ¿no? Y esto ha cambiado un poco en el 2012, cambió un poco también en el 2014. Esto es lo que podemos decir. Y también sabíamos que, bueno, por consiguiente, sabíamos también antes que cuanto más rural era mayor la probabilidad del voto por Arena. Y esto ha cambiado también. El FMLN ha subido en las zonas rurales y ha bajado en las zonas urbanas. En la elección de 2012, por ejemplo, el tema de la participación, que fue más baja, también uno podría decir que afectó, y los datos muestran que había bajado más en zonas urbanas que rurales. Entonces, uno podría suponer que es un tema de tal vez contingentes urbanos que antes eran votantes muy fieles del FMLN y que a partir de la presencia del FMLN en el poder se han vuelto más críticos. Eso es una de las hipótesis que podríamos lanzar. Pero esto me da para volver un poco en la discusión antes de la pregunta que hacías sobre las razones por las que la gente vota. Esa es la pregunta más básica que nos hacemos los politólogos y es la que más trabajado y no sabemos muy bien. Pero hay una serie de ideas, digamos, que podemos decir rápidamente, ¿no? Están los votantes económicos, ¿no?, que suelen ser como los votantes más racionales. Son gente que puede decidir de dos maneras. Ya sea se pregunta cómo me fue antes de que llegara este partido, y entonces en ese sentido, cómo me había ido antes de que llegara ese partido, y decide, bueno, me va mejor ahora, entonces sigo por ese partido, o me va peor, yo cambio de partido. Pero hay gente que mira el futuro también. Dice, ¿cómo me va a ir con este partido? Entonces dice, si me va a ir bien, yo voto por ese partido. Si mi previsión es que me va a ir mal, yo voto en contra de ese partido. Pero hay gente que dice, la pregunta no es tanto yo, sino cómo le ha ido al país. Entonces son votantes menos egoístas, que los llamamos en la ciencia política. No, son menos egoístas en el sentido de que piensan país en vez de a ellos mismos. Y hay una discusión qué tipo de votantes piensan de manera más egoísta. Algunos dicen los pobres lo piensan de manera más egoísta y otros dicen no, son los más ricos que piensan de manera egoísta. Hay toda una discusión. Luego está el tema, ¿por qué la gente vota por un partido? Carlos decía el tema, bueno, mi familia siempre ha votado por ese partido, entonces voy a seguir con ese partido. Entonces es más una cuestión psicológica que lo llamamos. Es decir, no ideológica, psicológica. Psicológica. ¿Y por qué yo no? Este partido me he socializado en la familia y todo mi círculo vota este partido, yo voto por ese partido. Y nosotros sabemos, hay mucha gente aquí que te dice, toda mi familia ha sido históricamente tal partido, por lo tanto vota este partido. Pero, y esto puede escandalizar a alguna gente, pero tengo que decirlo. En la democracia más consolidada, la mayoría de los votantes no son racionales. ¿Ah, sí? Sí.